Siguiente pelea, Rincón Rojo, clase C. Tiempo. Empecé a entrenar en el año 2004, ya tenía como 25 años, ya estaba grandecita. Y fue como, yo siempre digo, un poco como amor a primera vista, ¿no? O sea, yo de repente me explicaron cómo me tenía que parar, cómo tenía que pegar, me puse los guantes, le pegué a la bolsa y fue sí, así como medio como una revelación, ¿no? Dice, ¡ah! Esto es lo mío, ¿por qué yo tardé tanto tiempo en descubrir esto? Pero bueno. Lautaro, flexiona los brazos, no bajes la cadera. Recta la espalda, flexiona los brazos. La fuerza está en los brazos. Yo me sentí incómoda solo por ser la minoría. Era como que yo sentía que un poco como que molestaba, que estaba de más ahí, ¿no? Como que me estaba metiendo en un lugar que no me correspondía. En el fondo siempre esa idea está. ¿Cómo una mujer me va a enseñar a pelear? No hiciste nada de todo lo que te dije, hacerlo despacio. No, hacerlo despacio. En su momento hice solo danza porque lo que estaba pensado para las nenas era la danza y de entrada yo como que descarté la posibilidad de dedicarme o de practicar o de disfrutar de alguna forma algún deporte marcial o lo que sea. Y eso se debe a que justamente
está en el inconsciente colectivo que hay ciertas cosas que no son para las mujeres. Y la mayoría es como que todo re bien con el deporte, pero ni por casualidad se ve a sí misma tirando una piña. Salgo del alcance y vuelvo rápido. Salgo del alcance y vuelvo rápido. Me molestaba un poco por el tema de la competencia, ¿no? O sea, yo no tenía nunca con quién medirme de igual a igual. Siempre entrenaba con los pibes y los pibes, obviamente, que era una cosa irreal, porque más allá de que yo fuera mejor en mi desempeño que el compañero que tuviera al lado, no tenía reales posibilidades ante un hombre. Y después, bueno, con el tema de la disciplina también, nunca había chicas para pelear Muay Thai conmigo. Yo quería romper con eso. Si no logramos que más mujeres piensen como nosotras y se metan en los gimnasios, el nivel competitivo de Argentina no va a crecer nunca. Es un trabajo de hormiga porque justamente si hace falta hacer cosas especiales para que las mujeres se acerquen al deporte, es porque cuesta. Ahí va. La idea justamente es esto que estuvimos haciendo hoy, ¿sí? Que sea un intercambio, con un combate real donde haya una ganadora, donde haya una perdedora, pero no perdedora en el sentido de fracaso, ¿sí? Eso no existe acá. La experiencia es para cada una, no es para nadie más. Entonces, ese es el propósito principal de los torneos que yo organizo. Y que no haga falta un chabón peleándose antes para que tengamos la oportunidad, ¿sí? Gestionar el espacio, gestionar las posibilidades. Nos vemos la próxima. Yo no tenía ni idea. Creo que no había visto ninguna pelea, nada. Boxeo, que es lo que todos conocemos. O sea, sinceramente, nunca en mi vida había escuchado hablar de Muay Thai. Pero ya a los pocos meses tenía unas ganas y una necesidad. Que todas las clases le pedía al profesor, bueno, ¿y cuándo me vas a entrenar para pelear? ¿Cuándo me vas a entrenar para pelear? La primera pelea fui la primera en pelear de todo el torneo. Yo llegué y no había visto ninguna pelea, no había visto nada. Me nombran a mí, no he visto. Me subí, no entendía nada, pero tenía tantas ganas de subir a pelear que no pensé en los riesgos, no pensé en nada. Simplemente me subí y la pelea duró 3 minutos o menos, o sea. Y ya está, dije, ¿listo? Es así tan rápido. Bueno, conseguíme otro rival, le decía a mi profesor. Y yo quería pelear. Con este peleé la primera vez. Me gustaba tanto que me compré uno igual. Acá estaba. Cuando yo era un poco más chica, no sé, yo me imaginaba yendo a Tailandia y para mí era el otro lado del mundo. Conocí el Muay Thai y el Muay Thai era al final el deporte
de Tailandia. Todo giraba en torno al entrenamiento. Estaba muy activa, volví muy entrenada, como que estaba un poco más por encima. Siempre estoy pensando, miro un montón de peleas, me imagino peleando. Un momento en que soñaba también un montón. Todos esos ámbitos donde hay como un montón de hombres, es muy machista, y al haberme ido mal con un profesor, como que se reservó el derecho a la admisión o algo así. Y no era solo conmigo, él abusaba de su poder con todos sus alumnos. En su momento no tenía esa conciencia de lo que me estaba pasando, de que un hombre y otro hombre estaban decidiendo que yo no entrené más. Me vi en un agujero de sentir, bueno, ¿y ahora dónde voy a entrenar? ¿Con quién voy a entrenar? ¿Quién me va a querer entrenar? Si este tipo, si entre ellos se apañan, ¿yo quién soy? Así que dejé de entrenar. Hace 5 años entreno, después de tener a mi hija a los 19, arranqué a los 3 meses de ella, la tuve por cesárea, me dolía todavía la cesárea, pero yo quería entrenar, quería hacer algo y quería cumplir un sueño también, que era no solamente entrenar, lo primero que quería era ser campeona mundial. Y la llena porque siempre quiero pelear. También, porque viste que las llenas son buscapleitos, peleadoras, viste, siempre en grupo. Y bueno, porque siempre quiero pelear. Si me dicen, qué sé yo, tengo una rival más pesada, con mucha más experiencia, no importa, yo quiero pelear. Cuando yo peleo me voy, desaparezco. Es como que tiro todos mis problemas ahí adentro. Es como que me descargo mentalmente y me siento muy bien ahí. Siempre te agarran como mariposas en la panza, ¿viste? Como cuando, qué sé yo, estás enamorado, tenías una ansiedad en algo, siempre sentí esa sensación que no sabe qué va a pasar.
El emperador, la emperatriz. Ah. Tan buena, gracias. Ahora voy a presumir. Eso. Hay que cuidarse también. Y a las luchadoras más que nada, que son las que ponen el cuerpo para sus sueños, porque es un bastante sacrificio. Y sí, voy a volver a pelear. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Por pelear, por entrenar. Y ahora es como la deconstrucción y la reconstrucción. ¿Cómo definiría el Muay Thai? El Muay Thai me dio a mí, me dio un lugar, me dio herramientas, me dio confianza, me dio un sentido. Eso como que me daba fuerza para subir y dar batalla. ¿Cómo andan? Chapen una silla. Sí. Siéntense. Estamos charlando acá con los chicos. Nada, surgió el tema del estudio porque empezamos a preguntar en qué andaba cada uno. Y bueno, el deporte abre muchas puertas, sépanlo. Y no necesariamente el Muay Thai, cualquier deporte abre puertas. Es nada, una sugerencia, si encuentran un deporte que les gusta, denle bola. Bueno muchachos, ¿qué les parece si armamos el piso y nos empezamos a pegar un rato?